Ahora vayamos al libro de Daniel, que contiene muchísimos datos útiles en cuanto a este tema. Quiero tomar un incidente en la vida de Daniel que me parece que demuestra los principios que estoy tratando de exponer. El capítulo que quiero que veamos es el capítulo 10. Y si realmente están interesados, deberían estudiar este capítulo detenidamente. Pero para ir más rápido, no voy a leer todo el capítulo, solo voy a contarles brevemente algo. En cierto momento, cuando Daniel era un creyente muy maduro, se dedicó a ayunar por 21 días, 3 semanas, haciendo un ayuno que ahora llamamos el ayuno de Daniel. No se abstuvo completamente de comer, pero solo comió alimentos básicos y sencillos, y no tomó vino ni bebidas exóticas. Como dice en la Biblia al día, se privó de manjares. Estaba buscando a Dios con todo su corazón para tener un entendimiento del destino futuro de su pueblo, el pueblo judío. Por 3 semanas oró y no pasó nada. Esta es una ilustración de lo que estaba diciendo. Entonces un ser maravilloso, prodigioso, vino con la respuesta a su oración. Fue tan poderosa la presencia de este ser que los que estaban con Daniel simplemente huyeron aterrorizados, y el cuerpo de Daniel quedó totalmente sin fuerza. Casi como Juan, cuando vio a Jesús después de la resurrección y la ascensión, y dijo, caí como muerto a sus pies. Así fue. Pero este ángel había venido con la respuesta a la oración de Daniel. Había sido enviado por Dios. Lo que quiero enfatizar es que el ángel fue enviado el primer día que Daniel empezó a orar. Pero no llegó hasta 3 semanas después, porque mientras se dirigía desde el trono de Dios hasta donde estaba Daniel en la tierra, se encontró con oposición satánica. La oposición que encontró no provenía de seres humanos. Ningún ser humano podría resistir a un ángel así. Eso no ocurrió en la tierra, ni en el cielo de Dios, sino en algún sitio entre el cielo de Dios y la tierra. En mi opinión, era el reino de Satanás. En otras palabras, el ángel tuvo que penetrar y pasar a través del reino de Satanás para llegar con el mensaje que Dios le había encomendado. Y dice lo siguiente: va a hablar de ciertos seres, uno llamado el príncipe de Persia, otros llamados los reyes de Persia, y más adelante el príncipe de Grecia. Al observar estos seres vemos que no son seres humanos, todos son seres angelicales, ángeles satánicos, que hicieron todo lo posible para impedir que viniera el ángel a Daniel. Señalaré algo que me parece emocionante. La oración de Daniel conmovió al cielo entero. Hizo que se enviara al ángel de Dios y causó que los ángeles de Satanás se lo opusieran. Daniel tuvo que orar hasta recibir la respuesta. Tuvo que perseverar por 21 días antes de recibirla. Queridos hermanos y hermanas, algunas veces cuando oran y no reciben una respuesta, no quiere decir que están orando algo mal. Más bien, están orando por lo que deben orar. Pero hay oposición. Y uno de los temas que vamos a tratar de abarcar en estos mensajes es cómo vencer la oposición. Cómo orar hasta recibir una respuesta, cómo sobreponerse a los obstáculos y cómo ganar la victoria de estas potestades. De todas maneras, miraremos lo que el ángel dijo a Daniel en los versículos 12 al 13. Daniel capítulo 10, 12 y 13. Entonces el ángel me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. ¿Cómo se humilló? Mediante el ayuno. Recuerden eso. El ayuno es una manera designada para humillarnos delante de Dios. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras.
y a causa de tus palabras yo he venido. En otras palabras, yo he estado contigo desde el primer día que oraste. ¿Por qué no llegó? No porque un viaje de un ángel se tarde 21 días en venir desde el trono de Dios. Esa no es la razón. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, me resistió durante 21 días. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? Probablemente Satanás, pero en todo caso un ángel satánico que Satanás había puesto sobre el imperio persa para llevar a cabo los propósitos de Satanás y oponerse a los propósitos de Dios en el imperio persa. Quisiera hacer un paréntesis. ¿Por qué era importante el imperio persa en esta época? Si estudiamos la historia de Israel, hubo 4 imperios gentiles que dominaron sucesivamente al pueblo judío, después de que ellos se rebelaron y se apartaron de Dios y fueron exiliados de su propia tierra. El primero fue Babilonia, que los llevó al exilio. El segundo fue Medo-Persia o Persia, que era el imperio que regía en el tiempo de Daniel. El tercero fue Grecia. El cuarto fue Roma. Y todos los propósitos de Dios para el género humano se centraban en el pueblo judío, porque solo del pueblo judío podía venir el Mesías y Salvador. Y ya que los propósitos de Dios se centraban en Israel, la oposición de Satanás también se centraba en Israel. En otras palabras, cuando uno está haciendo la perfecta voluntad de Dios, ahí es donde habrá más oposición satánica. Es importante recordar esto.